Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. El día de hoy quiero explorar un tema que tengo muy cerca de mi vida familiar, personal, que es el tema de esas personas que se van de Guatemala. A veces regresan, a veces no. Y digo que está cerca de mi vida personal porque yo tengo 4 hermanos, de los cuales la mitad residen fuera de Guatemala. Un hermano en Inglaterra y otro hermano en Noruega. Y para hablar de eso, pues traje a 2 personas que han tenido la experiencia de vivir fuera de Guatemala. Uno de ellos es José Luis Moreira, economista. Ay, los 2 son economistas, no me he dado cuenta hasta ahorita. Bienvenido, José Luis. Hola, muchas gracias por invitarme. Y bueno, José Luis reside en México, trabaja para una multinacional, no nos vamos a reservar los detalles, pero sí, ha estudiado mucho de su carrera fuera de Guatemala y ha vivido fuera de Guatemala ya más de 7 años. Sí. Y pues a Rudy Herrera, que ya lo conocen, es amigo de la casa, también economista, y también tuvo la experiencia de estudiar fuera, trabajar fuera, pero él decidió volver a Guatemala, ¿es así? Así es, muchas gracias por la invitación, ahí estamos de vuelta. Estuve 11 años fuera en total yo, así que ya acumulando. Todavía no te he empatado. Todavía no, ahí seguís. Vamos a ver con esa estamos vamos acumulando. A ver qué pensás. Y les quería contar que Piedrasanta tiene ahora una promoción muy bonita y es que anuncia el concurso Cuéntame un cuento. Y es un proyecto en que niños y niñas pueden aprender técnicas básicas de escritura y de ilustración también, y se les guía para escribir su primer libro. También tendrán la oportunidad de experimentar el proceso editorial desde la firma del contrato hasta la autoría, la edición, el diseño, la impresión y la exposición y venta en la Filgua. Las inscripciones cierran el 16 de abril, o sea, ya pronto, y tiene un costo de solo 325 quetzales. Si quieren más información acerca de este concurso y quieren fomentar a sus pequeños autores en casa, pues pueden visitar www.piedrasanta.com o pueden llamar al teléfono 5966-1372 y ahí les dan toda la información acerca de este concurso. Y bueno, me conviene que ambos sean economistas porque también podemos ver la perspectiva desde el punto de vista económico. En un principio yo había pensado hablar acerca de cómo esta fuga de cerebros es consecuencia de las condiciones de Guatemala, ¿no? Digamos, en ciencias políticas, cuando uno estudia todo el tema de mapeo de élites y demás, pues los estudios tradicionales te dicen que las élites están divididas. Hay una élite académica, élite económica, élite política, y así te vas. Pero en Guatemala, uno cuando se pone a hacer esos mapeos a estudiar, se da cuenta que suele coincidir toda esa élite. Es decir, la élite económica también es la élite académica y también es la élite política y demás. Y al final todos son los mismos y suelen ser las personas que tienen la oportunidad de superación. Ahora, hay otras personas que llegan a tener una movilidad social, una oportunidad de superarse gracias a algunos programas de becas, etcétera. O hay personas que, pues, con mucha valentía se atreven a migrar y a tener esa oportunidad de tener movilidad social, superación económica, migrando a otros países de forma irregular, si así lo quieren llamar, pero esa es su experiencia. Y al final, independientemente de cuál de los extremos sea el extremo de la migración de personas que van irregularmente buscando mejor calidad de vida y mejora económica, o sea la experiencia de las personas que están en el extremo opuesto, ¿no? Que personas que tienen ciertos privilegios pueden aplicar ya sea a programas para estudiar en el exterior, etcétera. Al final, Guatemala se queda sin ese talento, ya sea talento para trabajar y ser productivos o talento académico de personas que hacen estudios, investigación, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva de ambos en términos de qué representa para Guatemala? Porque si bien ganamos remesas, pues perdemos también a la gente que va y es productiva allá en vez de estar aquí. Si quieren, exploremos el impacto y las causas o por donde quieran empezar. Adelante. Muy bien, pues bueno, creo que el fenómeno de migración no es específicamente para un grupo de personas, y eso también es un fenómeno transversal que tanto las élites como las personas en mayor necesidad buscan mejores oportunidades por sus anhelos personales, ya sea quieren superarse profesionalmente, quieren buscar un sueño que les permita hacer actividades distintas, o a veces pues
lamentablemente están huyendo de algo y tienen que mudarse a un lugar más seguro en donde puedan desempeñarse o desarrollarse más tranquilamente. Creo que nosotros somos una partecita y para nada representativos de toda esta gran cantidad de personas que migran, y eso me gustaría solo aclararlo para que sepan que no buscamos ser representativos ni tampoco sabemos todo, pero mi perspectiva personal en cuanto a el impacto que tiene es que si se pierden las conexiones de las personas que emigran con su lugar de origen, creo que entonces ahí sí se pierde completamente. Ahí se rompe el vínculo y ahí se pierde el talento humano. Pero hay formas de mantener esos vínculos y hay formas de mantener esa conexión, ya sea por razones económicas, mandando dinero de vuelta, ya sea por vacaciones, si es que uno fue por una beca y uno regresa constantemente, entonces tiene un acercamiento constante de regreso a sus raíces, y también de manera más virtual, ¿verdad? Trabajando para beneficio del país, o no trabajando para beneficio del país, pero tuiteando para beneficio del país, o manteniéndose siempre... la dispero. Promoviendo leyes para beneficio del país. Por el beneficio del pueblo, sí. No, creo que hay bastantes formas de vincularse que no son mutuamente excluyentes necesariamente, pero creo que el efecto se ve de manera más negativa cuando se rompe cualquiera de esos vínculos, cuando ya no existe ninguno de esos vínculos, cuando alguien ya se fue y se quedó afuera y de verdad ya ni siquiera todo lo que hace está relacionado con su comunidad en el exterior, su relación social ya es nula con su país, o en este caso, hablando de Guatemala, ya no se relacionan con el país. Ahí creo que ya perdimos ese talento. Perdimos el talento, y que son talentos de personas, como tú decías, que podría ser considerado mano de obra más o menos calificada, ¿verdad? O sea, no es necesariamente una o la otra. Pero creo que en nuestro caso sí es un poquito particular. No sé si tal vez contamos un poquito de eso, solo para resumir y que sepamos qué es lo que representamos, por qué hablamos. Nosotros. Sí, contá tu historia, porque yo no la tengo clara tampoco. Sí. Entonces... Y también yo no tengo clara la de José Luis. Entonces, bueno, yo tuve el privilegio de estudiar aquí en Guatemala en un colegio privado, Colegio Guatemalteco Bilingüe, y me fue bien en las clases, y por eso se me abrió una oportunidad académica para ir a estudiar bachillerato internacional a Noruega. Entonces, también como tu hermano que está viviendo en Noruega, conozco los lugares nórdicos bastante bien. Estando allá se me abrieron más puertas, ¿verdad? Porque era un colegio internacional, entonces abrieron más puertas también de becas académicas, y regresé, bueno, fui a esta parte del charco, regresé a esta parte que fue en Estados Unidos, en Minnesota. Ahí estudié Economía, Estudios de América Latina, y estuve un semestre en Brasil, pero en todos esos momentos que estuve viajando y también estuve trabajando en Washington, D.C., siempre estuve relacionado con Guatemala. Las vacaciones que yo podía, venía a Guatemala. Y todavía no tenía fondos propios generados por mi trabajo en el exterior como para decir yo también mandaba dinero, ayudaba o algo. No, eso no era mi situación en el momento. Todavía no empezaba a generar. Pero cuando comencé mi relación laboral ya en Washington, D.C., que yo estoy trabajando para el Banco Mundial un rato y para la OEA, entonces regresó el bichito de, bueno, y te fuiste a aprender, deberías dar de vuelta algo. Y yo veía estos proyectos donde estaba trabajando que yo estaba dando de vuelta, pero en otros países, en otros lugares. O sea, el beneficio de lo que yo generaba era para generar conocimiento en República Dominicana, Perú, Palestina, Burundi, o sea, eran otros países. Y siempre me quedó esa espinita. Entonces, por eso veo que siempre tuve el vínculo por esa espinita personal. Y no me desconecté tampoco de mi familia tanto. Cambió un poquito las relaciones en amigos, ¿verdad? Porque uno comienza a pensar diferente afuera. Pero después de 10 años decidí regresar. Estuve trabajando un tiempo aquí y me di cuenta que tenía que salir otra vez. Fue un choque fuertísimo. Entonces salí otra vez a hacer la maestría, y estando en la maestría me convencí de que sí quería regresar a Guatemala. Se abrió otra oportunidad de trabajo aquí, ahora en el sector privado, y ya me acoplé un poquito más. Como la segunda fue la vencida para mí por ahora, ¿verdad? Entonces yo creo que no es el primer regreso el que me convenció, y siempre tuve los vínculos, pero creo que es un caso en donde hay mucho privilegio asociado, el mío. Tuve muchas oportunidades, gente que creyó en mí y gente que creyó en mí pensando, yo te voy a dar esta beca para que te vayas, aprendas y después lo volvás a poner en práctica en tu propio país. Entonces ese compromiso también me empujaba la espinita un poquito más profundamente.
Y yo creo que eso es una experiencia bastante común, o al menos yo lo he visto en anecdótico, ¿verdad? Aquí para no engañar a los economistas, pero lo he visto en mi círculo cercano también. Uno de mis hermanos, el que vive en Inglaterra, volvió y no pudo, 1 año. O sea, hay un shock, como tú bien dices. Y tenemos también amigos en común que vuelven y ya al ratito están buscando a dónde irse. Creo que ese cambio de mentalidad que ocurre al salir de Guatemala deja una marca que es muy difícil de borrar, digamos. A las personas que migran y vuelven, les cuesta mucho volverse a adaptar a ser guatemalteco. Y si está teniendo dificultades para encontrar talento, recuérdese que Transdoc es la feria de empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder a mejor talento humano, recuérdese de que puede contratar los servicios de Transdoc. Al contratar el servicio, cuenta con acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes, usuarios reclutadores ilimitados en el periodo de su contrato. Transdoc tiene candidatos en todo el país y tienen perfiles que podrían cubrir puestos desde gerencias hasta nivel operativo. Y cualquier duda pueden escribir a contáctenos@transdoc.com o bien visitar transdoc.com. Pero ahora escuchemos la historia. Cuento mi historia. No, sí, yo me gradué, o sea, tal vez para remitirnos a la conversación sobre capital humano, ¿no? Para bien o para mal, el Estado de Guatemala ha invertido muchísimo en mi educación, ¿verdad? Yo me gradué de la gloriosa Escuela Nacional Central de Agricultura en Bárcenas, Villanueva, que a mi parecer, y sobre todo teniendo en cuenta los parámetros con los que se juzga la calidad de la educación del sector público en Guatemala, es una educación top, o sea, para Guatemala. Y luego tuve el contraste de ir a la Universidad Francisco Marroquín, que fue, digamos, una experiencia desde el punto de vista antropológico bastante interesante para mí, ¿verdad? Porque, a ver, yo soy de la Antigua, nunca realmente había tenido un círculo social, no sé si lo tenga actualmente, en la ciudad. Entonces, y venir, digamos, de un ambiente un poco más, me atrevería a usar la mala palabra de meritocrático, pues una institución del sector público altamente meritocrática, a mi parecer, entrar a estas dinámicas de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Todas estas cosas que yo creo que en este podcast las han abordado extensivamente, entrar de shock a esas dinámicas sociales, económicas, ideológicas, discursivas. Pero digamos, cuando yo tenía 18 años no lo tenía claro, pero tenía ciertas nociones, ¿verdad? Pero bueno, estuve en la Marro, luego pasó justo en los últimos años de la U, 2015, ¿verdad? O sea, yo sí tengo recuerdos, bueno, en ese entonces, digamos, cuando pasó lo de 2015, yo ya tenía cierta conciencia política desarrollada, ¿verdad? En los últimos años de la universidad ya me había dado cuenta que, o sea, mis años de libertarado fueron el primero y el segundo de la U, ¿verdad? Entonces, ya después en el tercero, ya con excelentes profesores de la Marro, de hecho, con algunos aún sostengo comunicación al día de hoy. Me di cuenta, no, esto, o sea, ya cuando incluso se ven las dinámicas de influencia discursiva de esas organizaciones de Estados Unidos que pues prestan profesores, prestan libros, prestan contenido a la universidad, y después cuando ves que la universidad está totalmente ausente de debates, por ejemplo, el tema de comisiones de postulación, que se habla solo cuando pasa, pero después, digamos, una crítica más a la estructura y a la dinámica de poder a través de esos mecanismos es totalmente ausente, ¿verdad? O sea, es, digamos, la generación de contenido, de discurso, de ideología no es local, pues al menos en la U. Pero bueno, pasó 2015 y yo, bueno, qué cool que todo esto está pasando, ¿verdad? Yo tenía que 22, 23 años. Y después cae la elección de Jimmy Morales, que yo hace entonces dije, como este imbécil va a ser presidente de Guatemala. Entonces dije, yo creo que no tengo mucho que hacer aquí. Obviamente con cierta enojo, ¿verdad? Es que ese fue mi proceso, o sea, está bien de la esperanza al enojo, dije, no tengo mucho que hacer acá. Entonces, ya en el último año de la universidad, yo ya estaba planeando pues irme, ¿verdad? No tenía claro a dónde iba a ser definitivamente Europa, por cuestiones culturales y también económicas, ¿verdad? Que estudiar en Estados Unidos, no solo para extranjeros, sino para locales, es muy prohibitivo a nivel de costos, ¿verdad?
Sentía yo que a nivel cultural tampoco iba a agregar mucho valor, entonces tenía claro que iba a ser Europa. España tampoco, ¿verdad? Por, digamos, por razones un poco similares a lo de Estados Unidos. Entonces, yo cuando decidí que me iba a ir era o Londres, o Milán, o París, ¿verdad? Entonces... ¿Por instituciones o por lugares? O sea, ¿qué no, por vos? instituciones. Instituciones. Sí, porque yo quería seguir estudiando economía, ¿verdad? Y obviamente, pues, ahí está la Bocconi, LSI y HEC en París, ¿verdad? Tenía preferencia personal por París, de hecho, porque sí buscaba el tema de este contraste cultural, ¿verdad? Ya había pasado de una escuela pública en Guatemala a la universidad privada en Guatemala, la FIFI, y luego quería otro contraste. Se nota el amor ahí que tenés. De hecho... No, pero sí, para poder criticar abiertamente así, tienes que tener tienes que llevarte bien con ella. Es el amor más puro que existe, porque sí. no es un amor hipócrita, no es un amor estamos bien todos los días, sino sí. Te quiero, te critico porque te quiero. Ahí está. Ahí está. Entonces, pues me aceptaron en las tres, ¿verdad? Solo que obviamente tenía mi preferencia en París y me ofrecieron una beca parcial, ¿verdad? O sea, una beca parcial y lo demás, o sea, obviamente, ¿verdad? Como cualquier estudiante no exactamente privilegiado, deuda, ¿verdad? Pero en Europa es más barato, entonces obviamente las cargas de deuda, o sea, la relación beneficio-costo estudiar en Europa es bastante más favorable a que si uno lo hace en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces me fui, eso fue, o sea, 2016, 2017, y los 4 años que estuve en París fue transformador en muchas instancias, ¿verdad? Porque todo esto que hablamos de formación de identidad, me da risa, siempre molesto con eso, ¿verdad? Pero bueno, Vargas Llosa, que no es exactamente un referente en algunas cosas sí, en otras no tanto. Él vivió mucho tiempo en París, ¿verdad? Y yo creo que fue embajador. Y en el podcast o sea, la radio cultural de Francia decía, yo me descubrí como latinoamericano en París y es exactamente lo que me pasó a mí, ¿verdad? O sea, cuando uno está aquí, cuando los peces están en la pecera no se dan cuenta de la existencia del agua, ¿verdad? Sino es hasta cuando uno está en París que uno se da cuenta que la identidad, o sea, este fetichismo que se hace mucho aquí de la identidad individual no es tan así, ¿verdad? Uno está compuesto de otras capas de nociones colectivas que uno no las ve hasta cuando se las quitan, ¿verdad? Entonces, en París te quitan tu idioma, te quitan tus amigos, te quitan tu familia, te quitan tu país, te quitan tu acento, cuando estás afuera, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces, en primer lugar te das cuenta que existen esas capas constitutivas de la identidad. Y luego ya te vas dando cuenta de qué es verdaderamente lo esencial de tu persona, ¿verdad? Y eso, y digamos, en cierta medida es una experiencia traumática. Y yo creo que el autor que mejor lo expresa en sus libros es Kundera, ¿verdad? Obviamente. No sé si han leído La ignorancia de Kundera. Es un libro espectacular de una mujer checa que se va, o sea, él es checo, ¿verdad? Y él habla mucho de la migración, ¿verdad? Pero se va pues en ese tiempo era Checoslovaquia a París, y ella habla, ¿verdad? O sea, va contando todo este tema de esta nostalgia dura, no dura, sino herida, una nostalgia herida con su país, pero a la vez sabes que no puede regresar como te fuiste, ¿verdad? Como es lo que mencionabas. Algo así, fue yo leí ese libro cuando tenía año y medio de estar en Francia y dije, cabal, esto es. Pero fue muy interesante, ¿verdad? Fue muy interesante, creo que me cambió en muchas formas. Y luego de París todavía bueno, más migraciones, sí, vas claro, por la mitad de la historia. Es larga la historia. No, después pues hice un internship en Washington, D.C., en el BID, de estos de 2 o 3 meses, y luego pues tuve un contrato de 6 meses en París. Y luego, pues cayó la pandemia, ¿verdad? Eso fue 2020, 2021. Y bueno, fue durísima la pandemia a todo nivel en París, ¿verdad? Ustedes no sé si se acuerdan, pero habían estos confinamientos donde te dejaban salir como ciertas horas al día. Yo viviendo en 20 metros cuadrados en el 11º distrito de París, eso fue gris, ¿verdad? Porque fue cabal cuando fue en invierno, ¿verdad? Esos confinamientos duros. Me tengo que ir.
O sea, como dicen a menudo, ¿verdad? Me agarró esa perseguidora, no, ya no puedo estar acá. Entonces, por azares del destino, sí, aunque mis haters no lo crean, ¿verdad? Me hicieron una oferta para trabajar en un fondo de capital privado en Dubái, en los Emiratos Árabes. Eso fue 2021, julio de 2021. Ahí pasé año y medio, otra experiencia, ¿verdad? O sea, todo esto que dice, hasta ya es cliché, ¿verdad? Pero todo esto que dice Edward Said, y sobre todo relevante, teniendo en cuenta lo de Palestina e Israel, de esta orientalización, es totalmente cierto, ¿verdad? O sea, uno tiene cierta imagen de Medio Oriente, pero cuando uno va allá es otro rollo y hasta constituye, diría yo, una crítica válida de lo que pasa en este lado del mundo, ¿verdad? Pero bueno, podemos hablar de eso si quieren después, pero estuve ahí año y medio y otra vez, ¿verdad? Ya. Sobre todo que en Guatemala ya, o sea, eso fue, fue 2020, ya me había nacido esto que mencionabas, este cierto sentimiento del deber, ¿verdad? De, estoy aquí, me lo estoy pasando bien, pero todo esto que había mencionado antes, ¿verdad? Estas capas constitutivas de la identidad individual, que son nociones colectivas, es como que, eso, yo también soy eso, ¿verdad? Yo también soy ese país, yo también soy esa sociedad, yo también soy esa forma de hablar. Entonces, no es posible que, pues, siento yo que voy bien, o sea, a nivel personal, pero que eso que nadie esté haciendo nada, ¿verdad? O sea, no es que nadie esté haciendo nada, pues, pero yo siento que tenía algo que aportar, algo que contar. Entonces, o sea, se te entra en la cabeza, ¿verdad? Eso de que, no, ¿qué diablos estoy haciendo aquí tan lejos perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Y de hecho, ahora que estamos hablando de la ley de competencia, algo que me marcó, así dije, diablos, no sé qué estoy haciendo acá. Fue para un congreso que organizó el Ministerio de Economía, fue en 2021, creo que llevaba como 6 meses en Dubái. Y vine solo como 3, 4 días y me tomé ese vuelo de 20 horas. Dije, traumado, o sea, no, ya no puedo estar tan lejos, ¿verdad? O sea, ese vuelo de ida y de regreso fue traumático, ¿verdad? O sea, Sentiste amplia la brecha, esa distancia. O sea, es como, ¿qué diablos estoy haciendo hasta allá, ¿verdad? Entonces decidí, me vuelvo, como vos decís, ¿verdad? O sea, yo no puedo volver a Guatemala, volver a Guatemala por razones obvias, ¿verdad? Por razones que se remiten a mis convicciones, a mis ideales, digamos, pongámoslo así. Entonces no puedo volver a Guatemala, entonces decía, me vuelvo a América Latina, un lugar cerca, México, y ahí estoy desde noviembre de 2022, bastante feliz con lo que hago actualmente y cerca de Guate, que estoy más cerca de México a Guatemala de lo que están los capitalinos de la Antigua un sábado a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso, ese es el trayecto de los últimos, 7 años. Y aquí estoy, hoy por esta semana, pero después me tengo que ir otra vez, pero feliz. Ahí está la historia. Y también recuerde que si su compañero canino sufre del corazón, hay una recomendación que tenemos que hacerle aquí en Tangente, que es Pimovendan y Pragma de Brauer. Ambos son excelentes medicamentos para perros que tienen problemas del corazón. No se olviden de preguntarle a su veterinario primero, ¿verdad? Si pueden utilizarlo. Vienen en una caja roja y blanca y tienen un precio muy competitivo en el mercado en comparación con su competencia. Y no se olviden de preguntar pues, a sus veterinarios por Pimovendan y por Pragma de Brauer. Ahora, quiero explorar un poquito más ese shock que ambos mencionan, porque según lo entiendo, el shock viene de conocer otro tipo de vida. Creo que cuando uno se cría en Guatemala cree que es normal muchas cosas que no son normales. Uno piensa que es normal, por ejemplo, andar en carro todo el tiempo a todos lados, caminar muy poco, por ejemplo. Uno piensa que es normal el hecho que yo indicaba al principio, que todas las élites son la misma, ¿no? Como esa endogamia que existe. Uno piensa que es normal que para prosperar tiene que haber cierta influencia, cuello, apellido, condiciones, etcétera. Y uno piensa que es normal que los pobres siempre van a estar ahí. No sé, algo así como dice el Evangelio, ¿va? Los pobres los tendráis toda la vida o algo así. O sea, uno piensa que eso es normal. Y cuando tienen la oportunidad, o sea, yo no he vivido en otro país que no sea Guatemala, pero en las veces que he viajado y que he estado por periodos más o menos largos como para dar una probadita del otro estilo de vida, tú te das cuenta que lo que pasa en Guatemala no es normal, porque lo has experimentado en otros países. Además, el ejemplo del transporte para mí es clarísimo. En los lugares donde he pasado más de 1 o 2 semanas,
siempre he podido transportarme sin necesidad de un vehículo. Es decir, las veces que yo hice algunos de los viajes no existía Uber y nunca tomé un taxi. O sea, todo era metro, bus, tram, lo que fuera, caminar, claro, y nunca hubo necesidad de subirse a un carro por 2-3 semanas. Intenté hacer eso en Guatemala, 2-3 semanas sin usar el carro. O sea, yo sé que hay gente valiente que anda en bici y que lo hace, pero es decir, tiene que ser gente valiente, no puede ser el ciudadano común. Y lo mismo sucede pues en otros ámbitos donde te vas dando cuenta, ok, tal vez lo que sucede en Guatemala no es ni lo mejor ni lo normal. Y existen otras formas de vida y ustedes que han vivido en otros países y han disfrutado de esos otros estilos de vida, al volver a Guate, me imagino que de ahí surge ese shock. El hecho de que... Pues a mí lo que me pasó fue de que me dieron ganas de hacer todo lo que di afuera aquí, ¿verdad? Y yo sé que se puede y yo sé que no es tan complicado como la gente que normaliza todas esas deficiencias sociales de infraestructura. No es tan, no, o sea, es posible, pues. Pero sí, efectivamente, o sea, en mi caso sí me nació lo que había mencionado antes, este sentimiento de deber, ¿verdad? Y te das cuenta que, o sea, en Emiratos Árabes Unidos construyeron un metro en el desierto, pues, o sea, son cosas que se pueden hacer, que son perfectamente posibles, pero hay una gran limitación a nivel de mentalidad, que a mí me gusta molestar mucho con el tema del miguatequismo, ¿verdad? Ay, sí, pero la macroeconomía está estable, vos, mira lo que está, sí, México, pero tiene un presidente, en México se puede caminar, pero tiene un presidente de izquierda, o sea, aquí tenemos presidentes de derecha y una o sea, todo esto, el miguatequismo es un discurso que justifica en gran medida la mediocridad, ¿verdad? Y la mediocridad, o sea, eso no significa que... Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso de limitar, porque eso es de hecho una limitación, limitar el poder creador de la crítica, ¿verdad? Ajá. Porque la crítica, contrario a lo que se puede pensar a través del miguatequismo, tiene un gran poder creador, ¿verdad? Porque a partir de críticas, a partir de una crítica fue de que se desarrolló el motor de combustión interna, a partir de una crítica fue de que se construyeron los reactores nucleares, a partir de una crítica, o sea, la crítica tiene un profundo poder transformador. Pero ¿y qué pensás de los que dicen usted solo critica y no propone? No, claro, es que, a ver, o sea, yo digo, pues, la crítica que no propone, pues, está perfecta, es el ejercicio de un derecho ciudadano. Pero yo creo que hay más potencial en que a través de la crítica uno busque materializar acciones, y acciones no solo se trata de ir a agarrar una pala y apagar el incendio en el basurero, o sea, pues eso es un poco idiota. La crítica también se habla de entender todas estas estructuras políticas discursivas que en gran medida, ¿verdad?, tienen capturada a toda la sociedad de Guatemala en este círculo vicioso de mediocridad, de autojustificación, de decir, ay, no, lo que pasa aquí pasa en todos los países, ¿verdad? Cuando yo creo que todos estamos conscientes de que no es cierto, ¿verdad? Sí, yo tengo una experiencia, bueno, yo no podría estar más de acuerdo que el vivir afuera te hace darte cuenta de partes de tu identidad que las tenías sin conocer, pero estaban ahí. Yo no me di cuenta que yo no me sentí latino hasta que estuve afuera y me dijeron, mira, sos parte de estos países, ¿verdad? Me dieron identidades también un poco extrañas. Yo tuve una vez, el colegio en el que fui es un colegio del mundo unido, es un colegio de muchos países representados, es de estudiantes que van este es el que estoy hablando en Noruega, van ahí a 17, 18 años. Entonces estamos en nuestros años todavía formativos, ¿verdad? Yo no tenía la conciencia completa de la historia guatemalteca, de qué era ser guatemalteco, de lo que habían pasado mis padres o mis abuelos. No había conversado completamente todo eso, pero había experimentado qué significaba ir a un colegio privado en bus y estar en la capital, ¿verdad? Porque yo vivía en San Cristóbal y me iba a la capital, me atravesaba de San Cristóbal a la zona 16 a mi colegio. Y yo a las 6 y poco, 6:10, 6:15, o a veces 6:05, porque fueron cambiando, pasaba el bus enfrente de mi casa. Mi clase empezaba a las 8. Y yo empezaba a veces las clases empezaban a las 8 y yo llegaba 8:15. El bus llegaba tarde, porque había tráfico, porque algo había pasado. Y yo me recuerdo estar sentado en la cafetería de mi colegio en Noruega, y estábamos hablando de cómo la gente iba a sus colegios, a escuelas,
Y estamos hablando de tiempos, porque la distancia no era medida en kilómetros, sino en tiempo. ¿Cuánto te haces vos y cuánto haces vos? Yo en 15 minutos, yo vivo a la par de la escuela, no sé qué. Y yo 2 horas. Y me dicen, ¿y vos y cuánto caminabas? Y yo, no, es que no. Pero sí, es que, o sea, nosotros escuchamos historias de gente que camina 15 kilómetros y por eso, yo, bueno, mira, fíjate que sí es más o menos 15 kilómetros la distancia, pero voy en bus. Y eso, desde ahí comenzó mi bichito de temas urbanos y de movilidad. O sea, para mí la movilidad, el poderse mover, que tiene que ver moverse en el día a día, mudarse completamente, la gente se mueve. Y el poderse mover es un tema que va a estar constantemente ahí. Así como otra gente ve que la salud es una profesión en donde si uno ejerce siempre va a haber demanda, porque la gente siempre se está enfermando. La gente siempre está moviendo también. Y la gestión de la demanda de transporte en temas públicos es algo que siempre va a existir, porque la gente siempre se va a querer mover. Y esa fue mi primera experiencia de ala, qué mal. Vengo de un país donde no lo hicimos pero nada bien. Y a la par mía estaba mi amigo de Kenia o mi amigo de Sierra Leona, y él se hacía menos tiempo. Y en términos de todos los indicadores económicos, en las comunidades donde vivíamos, era mucho mejor Guatemala. Esa tu estabilidad macroeconómica, todo lo que querrás, indicadores así de Producto Interno Bruto, per cápita, en un área urbana, mucho mejor. Pero yo vivía esta rutina. Entonces me di cuenta de que soy parte de una sociedad que no ha resuelto problemas fundamentales. Y eso también duele un poquito. O sea, no es tan cómoda esa experiencia. Pero cuando duele, te acostumbras. Y en mi caso, yo me acostumbré a que yo caminaba todos los días para ir a la escuela o al colegio, a mis clases. Caminaba para ir así como decías tú, yo no tenía carro, entonces me iba a pie a todos lados. Entonces me acostumbré y volví a esa nueva realidad, mi día a día. Cuando regresé aquí me sentía atrapado en San Cristóbal. Porque yo tenía que pedir que me llevaran, que me trajeran, o que jalón, o yo manejar, o sea, que hubiera un carro. Y era como que, ¿cómo va a ser eso? Que el carro es mi trampa, o sea, es mi cárcel, la casa. Y eso eso es parte es un ejemplo, ¿verdad? Pero es parte del choque cultural. El vivir afuera me hizo darme cuenta de esta identidad no tan placentera mía, cómo quiero cambiar esa identidad y cómo tengo que escoger entre la lucha de, bueno, me voy a un lugar en donde ya pertenezco a Noruega y allá nos movemos a pie. Y ahí hay transporte y se logra resolver. Y me vuelvo a Noruega y me desconecto de Guatemala, o digo, no, tengo que regresar a Guatemala y comenzar a caminar. Comenzar a ver qué es eso. Comenzar a salir de mi comodidad del carro, que era un privilegio, porque no toda la gente se mueve en carro en Guatemala, y decir, bueno, yo también, canchito, blanquito, en el Boulevard de San Cristóbal, tengo que caminar. Sí. Y hacer eso y arriesgarme y sea lo que sea. Y sé que no es lo mismo. Digamos, vos decías que se puede hacer y que no hay que limitarte a estas como que barreras estructurales, institucionales, de todo. Pero creo que es diferente la experiencia, y aquí no somos la mejor muestra, para hombres y para mujeres, para personas de diferentes aspectos físicos, ¿verdad? En diferentes contextos. Y creo que en ese sentido mi experiencia ha sido muy, muy positiva. A mí solo me han asaltado una vez por estar caminando, pero sé que a las mujeres es otra la experiencia. Y no puedo hablar por ellas, pero lo reconozco, que es una razón de por qué tal vez las calles aquí en Guatemala todavía no están pobladas de peatones y peatonas, así. Bueno, también la infraestructura, Rudy. Sabes que cuando fue el bloqueo, los bloqueos, el año pasado, a mí Qué palabra tan fea. O bueno, como quieras llamar. Las manifestaciones en defensa de la democracia. Sí. Muy bien, o como quieran ponerle. Igual yo no estoy en contra, pero el punto es que en ese momento cuando no se podían transitar las calles, a mí sí me pasó que mis hijas quedaron de un lado de un bulevar y yo quedé del otro. ¿Ya? Porque ellas estaban con sus abuelos paseando y entonces ahí en las manifestaciones cerraron las calles y entonces no me podían llevar de regreso a mis hijas. Entonces yo dije, bueno, no hay problema, yo voy a traerlas caminando. Esto provocó varias reacciones. La primera fue una reacción de shock. ¿Cómo te vas a ir caminando y cómo te vas a llevar a las niñas caminando de regreso a su casa, ¿no? Y luego que la distancia era muy larga. La distancia era más o menos larga, pero digamos, en otros países uno camina esas distancias. Entonces yo dije, bueno, lo siento, o sea, prefiero tener a mis hijas y si van a reaccionar con shock, pues ya estuvo. Y caminé. Y en el trayecto de caminar había una cantidad de lugares donde no hay banqueta. Ah, sí.
O sea, en ese momento no había carros pasando y era un bulevar donde el tráfico es denso normalmente. Yo decía, ¿cómo hay gente que aquí tiene que pasar todos los días caminando con el tráfico de este lugar? Y no hay banquetas y no hay pasarelas. O sea, yo literalmente estaba caminando en el asfalto porque si no me tocaba caminar casi que al borde de un risco, ¿no? Estoy hablando del Boulevard Rafael Landívar en zona 16. Allí hay ahora pasarelas porque los comercios se pasaron para el otro lado. De no ser así, no habría pasarelas. Yo tengo más de 10 años de vivir en áreas aledañas y no había pasarelas y se pidieron pasarelas constantemente. Y ahorita hay pasarelas solo porque a los comercios les interesa y los comercios han sido los que las han construido. Pero uno hace el trayecto de ese bulevar a pie y es una pesadilla. Me imagino más con los carros pasando. Entonces, tal vez no solo en la seguridad de las mujeres y el acoso callejero y demás, también es un tema de infraestructura que no está diseñada para el peatón. Y esas personas que han viajado por el mundo y han conocido diferentes licores, recuérdense que no importa cuál sea el licor que se va a tomar, empiece tomándose una pastillita de Party Smart. Esa la pusimos a prueba hace poco en nuestra fiesta de aniversario tangente y la verdad es que todo el mundo dice que tuvo muy buenos resultados y sí, ya sabes, si quiere proteger su hígado y evitar los síntomas de la resaca después de tomar, pues busque su Party Smart en Super 24, farmacias y en algunos supermercados también lo encuentran. Pero tal vez para remitirnos a la cuestión central de esta amena conversación. Pero es que aquí se van las tangentes. Sí. No me voy a desconectar, de hecho voy a conectar. Que uno de los contrastes más fuertes, digamos, hablando esto de las banquetas con la experiencia del exterior es la falta de conceptualización social o metafísica, si la quieren ver así, de los bienes públicos, ¿verdad? Es increíble. Completamente. Increíble que, o sea, es increíble, me gusta molestar con eso, pero es el excepcionalismo guatemalteco de la falta de conceptualización de los bienes públicos y lo estamos viendo exactamente ahora en el basurero, ¿verdad? O sea, no va a faltar los imbéciles que dicen que el problema del basurero es que es público. Pero es que por cuestiones de pura eficiencia económica, ¿verdad? Un basurero privatizado no agarra escala, no hay mecanismos para forzar que la gente pague. O sea, todas estas cuestiones, nociones básicas de bienes públicos, ¿verdad? Como o sea, algo que es, digamos, para volver a lo que mencionábamos antes, algo que se desarrolló y se inventó y se superó en el siglo XIX, aquí en Guatemala todavía es problema, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso queda bastante claro cuando uno, ni siquiera es necesario viajar, es tener un poco de cabeza, leer un poco, de ver cómo funcionan las cosas de afuera, de darse cuenta que toda esta conceptualización de bienes públicos aquí no solo no existe, sino que consistentemente hay un esfuerzo a través digamos, de todas estas canales de manejo de discurso de las élites que bloquean el desarrollo político, conceptual, ideológico, si lo quieren ver así, de los bienes públicos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que en Guatemala todavía exista gente que defienda la existencia de garitas? O sea, es horrible. O sea, ¿cómo es posible eso, verdad? Y por ejemplo, hoy, si yo quisiera 2 horas de ahorita, publicar un tweet tomando una foto, porque eso me pareció escandaloso, ¿verdad? En la zona 10, que son los pocos lugares donde hay banqueta, y en los pocos lugares donde hay banqueta, un mupi en el centro de la banqueta, y los peatones que tienen que hacer cuando hay mucha gente, o se pasan a la calle, digamos, donde están pasando los carros, o pasan dentro de la puerta de un hotel, ¿verdad? Entonces, o sea, si yo me pusiera a criticar eso, sí, de que te atentas contra la propiedad privada, no te das cuenta, vos sos un liberticida que quiere imponer, o sea, estamos hablando de, otra vez, ¿verdad? Esta noción de bienes públicos que, digamos, esto ya se remite a una cuestión del desarrollo histórico, el discurso en otros países, ¿verdad? De que se entiende bien, por ejemplo, que las banquetas son públicas, que hay que manejar las alcantarillas públicas, que un basurero tiene que ser público, que tiene que haber transporte público, ¿verdad? Alumbrado también. Y yo leía hace, yo creo que fue el año pasado, de que un periodista, ¿verdad?, mencionaba de que la solución, y que de hecho está volviendo a hablar de eso otra vez, que la solución del tráfico es poner peajes en las calles, ¿verdad? O sea, es como les digo, ¿verdad?, esta falta de conceptualización esencialmente política, ¿verdad?, conceptualización política de los bienes públicos, ¿verdad?, que, como les digo, cuando uno se pone en esa guerra personal
ya vienen ahí que no, que y todos, digamos, estos canales de manejo de discurso que yo creo que por el bien del país están perdiendo fuerza, ¿verdad? Porque estamos viviendo en una sociedad relativamente abierta a nivel de intercambio de ideas, ¿verdad? Porque ya no se puede concentrar el discurso tan fuerte como era en los 60, donde lo que se leía en el periódico, eso era la verdad, ¿verdad? Yo creo que eso, o sea, va a ir menguando, pero al día de hoy hay gente, y en general la sociedad, que es incapaz de conceptualizar la existencia y la administración de bienes públicos, ¿verdad? O sea, hablamos del tema del basurero, la solución que yo les digo se le ocurre al 50% de la gente que vive en estas zonas es privaticemos el basurero, ¿verdad? Entonces yo creo que parte, digamos, de esta experiencia de haber vivido afuera es la claridad con la que uno ve que la administración y la existencia y la defensa de los bienes públicos es algo posible y es una parte esencial de las sociedades libres, de las sociedades de mercado, ¿verdad? Porque sin bienes públicos no hay mercado tampoco. Y de una sociedad que vive en paz, ¿verdad? Que vive con buenos estándares de vida. Y eso, estamos todavía un poco lejos. Por ejemplo, para volver al temita, ¿verdad? Que no me iba a ir sin mencionarlo, el tema de la ley de competencia, ¿verdad? ¿Cómo atentar contra el público a través de la manipulación de precios? O sea, es atentar contra el público porque es un atentado contra el mercado, ¿verdad? Eso es choqueante aquí, ¿verdad? Porque no hay capacidad de ver que el funcionamiento del mercado eficiente con competencia es un bien público, ¿verdad? Pero Esa tangente no te costó hacerla. no, pero es efectivamente conectar todo esto que estamos Sí, no, tienes razón. Yo creo que, bueno, yo tengo una duda que te quería preguntar y también a ti, Lucy, porque, digamos, tú no te has ido, tú dijiste que no te has ido, pero me pregunto si a ti te gustaría salir, ¿te habría gustado en algún momento ir? ¿Cuál habría sido? O si te irías todavía. Porque creo que yo se lo recomiendo a todas las personas el tener por lo menos experiencias de viaje, a lo mínimo, de viaje para visitar e intentar conocer las rutinas locales lo más posible de un espacio muy distinto, contextualmente muy distinto, culturalmente muy distinto, geográficamente muy distinto, porque lo pone a uno a reflexionar sobre de dónde viene y también cómo es esta diversidad de espacios en el mundo que es fascinante, ¿verdad? O sea, a mí se me metió el bichito de viajar y no se me ha salido. Aunque estoy aquí en Guate, yo viajo porque sí, es necesario y ya es parte de mi salud mental, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte si a ti te gustaría irte. Y después tal vez preguntar a José Luis, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no has regresado? ¿Por qué te quedaste afuera? Son dos cosas muy distintas, pero creo que sí, me gustaría escucharte, Lucy, porque... Sí, yo definitivamente era parte de mis ambiciones de cuando era estudiante universitaria. De hecho, eso fue mucha de mi motivación de ser nerda como fui en la U, que no me dejarán mentir aquí José Luis, que era un niño cuando me veía, un niño de primer ingreso cuando yo trabajaba en la universidad, pero o sea, una de las motivaciones por las que yo sacaba buenas notas en la universidad, me gradué con todos los honores y demás cosas, era porque una de mis ambiciones era precisamente salir a estudiar afuera. Y lo intenté en más de una ocasión. La primera ocasión que lo intenté fue irme a Inglaterra, a London School of Economics. Me admitieron, iba a irme, tenía ya todo listo, pero justo el año que yo me iba a ir, Inglaterra decidió tercerizar el servicio de visas a una empresa extranjera, visas de estudiante. Okay. Y entonces cada vez que íbamos, porque fuimos un grupo grande que nos conocimos para estar yendo a la embajada a averiguar acerca de ese servicio de visas de estudiantes, y en la embajada no nos podían dar muchas respuestas porque era nuevo el sistema, no conocían cómo funcionaba la empresa, había que estar mandando couriers a Panamá, de los biométricos. Bueno, para hacerte la historia corta, no me dio tiempo. O sea, ya iba a empezar el programa, la visa estudiante no había venido y en el programa me dijeron que no esperaban y que no me podía ir sin visa. Entonces, ni modo, tuve que renunciar a esa oportunidad. Y luego... unos 2 años después de superar ese trauma, me animé otra vez y apliqué a una beca Fulbright de Estados Unidos, la cual también conseguí. Me admitieron a 5 universidades también en Estados Unidos. Una incluso me dijo, en vez de hacer la maestría, venga a hacer el doctorado, que era en Georgia State. Y al final, por querer Ivy League, escogí NYU, no sé cuánto y demás. Y sí, ya tenía todo, admisión. Solo me faltaba el boleto de avión. Pero ese año quedé embarazada. Y entonces me tocó tomar una decisión bien difícil, porque tú decís,
cómo, qué escoges. O sea, algo de irte y tener a tu hijo allá sin ayuda, donde no conoces a nadie, mamá primeriza, porque hubiera nacido ahí la niña, ¿no? Sí. O me quedo, ¿no? Y mi familia, ¿no? Entonces, al final, esa fue la decisión que tomé. ¿Todavía me gustaría irme? Sí. No me veo claro cuándo, no sé. Porque naturalmente ahora la decisión de irme impactaría a otras 3 personas, ¿no? Que son mis 3 hijas. Pero, y bueno, por extensión a otras personas más. Pero sí, que existe esa ambición todavía, no sé. Si algún momento hay alguna oportunidad de salir, creo que definitivamente la tomaría, ¿no? Sí. No, súper interesante. Creo que hay muchos casos similares que he escuchado en donde las personas comienzan a debatirse cuándo es el momento y el cuándo lo va pateando uno, ¿verdad? Es como que dicen en inglés kicking the can, así como que está la basurita ahí en el piso, pero la sigo pateando, no la recojo todavía. Sé que tengo que recogerla en algún momento o tal vez solo voy a vivir suficiente para patearla toda mi vida o tal vez se desaparece y ya no la veo. Ajá. Pero yo creo que es posible, o sea, realmente no es algo que he descartado por completo. No digo, yo ya nunca me voy a ir de Guatemala. O sea, creo que sí es algo que eventualmente podría explorar. No me veo y es yéndome irte para quedarte. Siempre. No, ajá, es irte para regresar. Exacto. Creo que sí, de irme me iría, no sé, quizá a sacar algún tipo de posgrado, doctorado, lo que fuera, o a tener alguna experiencia laboral, pero yo creo que sí regresaría. Sí. O al menos así lo veo. Pero desde siempre, digamos, cuando probé Inglaterra y cuando probé Nueva York, ambas veces siempre pensé en volver a Guate. Nunca pensé en irme para quedarme. Sí. ¿Y tú? Yo solo voy a agarrarme de ese último comentario para decir que yo me fui así la primera vez que eran 2 años y me quedé 10. O sea, wow. Yo me fui pensando yo regreso después de mi bachillerato internacional. Y aquí hay universidades y me va a ir bien y yo me voy a ir y voy a regresar. Y tentaciones surgieron, oportunidades se abrieron, donde dije, no, entonces me voy a esperar un poquito más. Y así sumé 10 años, solo para poner en contexto cómo me pasó a mí. Pero... Sí, y esa es otra cosa que uno aprende en este tipo de experiencias, ¿verdad? O sea, en mi caso, en esta experiencia que no se dio, y en tu caso en la que sí, que uno hace planes, pero la vida te sorprende. O sea, realmente te das cuenta, la esfera de control que tiene uno como persona es bien limitada. O sea, tú no estás en control del sistema de visas de un país, por ejemplo. O sea, al final uno cree que haciendo un plan, dedicándose metódicamente y todo, las cosas van a salir. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. O sea, al final lo que está bajo el control de cada persona es algo bien limitado. Bueno, yo la verdad es que nunca, sí me fui durante el gobierno de Jimmy Morales. Porque ahí, o sea... ¿Vos te consideras exiliado por el gobierno de Jimmy Morales? No, o sea, cuando quedó Jimmy, les juro, tenía como 23 o 24. O sea, estaba asqueado de todo lo que estaba pasando en Guate. O sea, así asqueado. Entonces, de hecho, por eso cada vez que se hacen referencias a eventos políticos que pasaron durante el gobierno de Jimmy Morales, yo estoy perdido porque me desconecté de Guate, o sea... No tenía Twitter. ¿A propósito? Sí, a propósito. O sea, no leía las noticias, solo me enteraba por lo que hablaba con mi familia, pero, por ejemplo, todo ese amparo, el famoso amparo de la CICIG, yo no tengo noción, o sea, no vi qué pasó, porque yo dije, o sea, ya estoy harto. ¿eh? Pero esos 3 o 4 años, digamos, de todo el gobierno de Jimmy Morales, yo no, como les digo, me di un break de Guate, pero ya después, ahorita no me sacan. ahorita no me desconecto de aquí. Y entonces, para regresar a tu pregunta original, ¿verdad? Si voy a volver, es que la verdad ya no me he ido, ¿verdad? Sigo aquí. ¿Vos sentís que no te has ido? No me he ido, o sea... ¿No vivís acá? No vivo acá, pero eso se remite más a cuestiones que yo diría de orden administrativo, ¿verdad? O sea, vivís a distancia. Sí, vivo a distancia, o sea, mi familia está acá, mi corazón está acá, mis pensamientos están acá, a lo que yo consagro la mayor parte de de mis esfuerzos, de mi tiempo libre, o sea, porque tengo un trabajo, obviamente, tengo que trabajar, pero mi tiempo, digamos, libre, de corazón, así de pasión, y convicciones ideológicas, ¿verdad? Está aquí en Guate y no creo que se vaya, esté donde esté. Lo que sí les puedo decir es que ya no me voy a ir lejos, jamás, ¿verdad? Porque ya no, eso yo creo que fue una experiencia bastante formativa en su momento. Pero estoy bastante feliz en México, o sea, yo creo que, como les digo, es cerca, voy, vengo,
Además que México tiene, como les digo, son cositas que hay que cambiar de Guatemala para que sea un lugar decente, ¿verdad? O sea, no se está pidiendo que se convierta en Noruega, ¿verdad? Sino quitar los postes de las banquetas, hacer banquetas de un metro de ancho, ¿verdad? O sea, construir un sistema de transporte público, ¿verdad? Idealmente que pase una persona y una silla de ruedas, o dos sillas de ruedas, pero sí, un metro. O sea, sí, o no sé cuál sea el estándar, ¿verdad? Sí, sí. Pero administrar bien un basurero, o sea, son cuestiones que por como yo les mencionaba, este círculo vicioso de mediocridad, que es el miguatequismo, ¿verdad? Se supera, y eso obviamente no se va a superar hasta que primero se expongan sus contradicciones a nivel de discurso, y también hay que entrarle todos los días, porque, como les digo, para nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar no solo a nivel físico, sino que uno lee, uno se instruye un poco, son bastante evidentes esas estupideces, ¿verdad? Pero ahí es donde entra lo que les mencionaba antes del sentimiento de deber, ¿verdad? O sea, qué bueno, lo sabes vos, excelente, buena onda por vos, pero ahora es tu deber con tu sociedad, con tu país, con las personas que son tus iguales, ¿verdad? Que en cierta medida, como les había dicho antes, constituyen también tu identidad, porque, por ejemplo, el tema del lenguaje, ¿verdad? O sea, el lenguaje existe porque tienes la capacidad de compartirlo, porque si solo hablas como, o sea, un lenguaje es un bien público también, ¿verdad? Entonces, cuando tenés claro este sentimiento del deber, qué bueno que vos lo sepas, ahora tu deber es compartírselo a tu prójimo, ¿verdad? A tu compatriota, a la persona que al mismo tiempo por desconocimiento, por apoyar o por ser víctima de estos manipulación propagandística, no entiende lo que pasa y por qué pasa y cómo se puede resolver. El deber de uno es, mira, esto no es normal, ¿verdad? No es normal ver a niños de 7, 8 años esperando en el frío a las 4 de la mañana esperando el bus, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de brutalidad es esa? ¿Y en qué mente paternal puede, a nivel político, justificarse que eso es normal o que eso pasa en otros países? Eso no pasa en otros países, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que eso, o sea, digamos, el hecho de haber tenido la oportunidad de salir, de ver otras cosas, de aprender, de eso, naturalmente, un privilegio se convierte en un deber, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que yo pienso, por eso no me quiero ir tan lejos. Estoy feliz en México porque, pues, donde yo vivo no camino en bici, y como les digo, no es muy difícil, no es de mentes extraordinarias, no es de gente que mide 2 metros, ¿verdad? Es que uno se tome en serio esta guerra frontal contra la mediocridad miguateca, ¿verdad? Eso creo yo, y eventualmente esto se va a transformar en convicciones políticas, en movimientos políticos, que materializará banquetas de más de 1 metro de ancho, ¿verdad? Pero todo esto, sí, de esto se trata. Y yo creo que muchas de estas personas que vuelven con ese sentido del deber son las que luego incomodan a las élites, cuando no son parte de la misma élite, porque también mucha de la gente que se va y vuelve con un sentido del deber, es un sentido del deber de su privilegio y de su élite, ¿no? Porque, no sé, sus papás los enviaron a estudiar afuera para venir a hacerse cargo del negocio de la familia y que persista el status quo. Pero muchas de las personas que salen, vuelven con o incluso a veces no vuelven, sino desde fuera tienen este sentido del deber, vienen a incomodar y a competir con estas élites que ya están muy acomodadas al final, ¿no? Y ahí es otro gran fenómeno, porque tú mencionas el miguatequismo, pero yo no sé realmente quién acuñó este término, pero me parece fabuloso el chuchismo de finca también, ¿no? No fui yo, No, yo sé que no fuiste tú, pero alguien lo acuñó en Twitter y me parece fabuloso, porque al final retrata cómo es vista la élite aquí en Guatemala, que también debe ser otro tipo de shock que da al volver, porque en otros países no se venera a la élite así. No hay ese aspiracionismo como, yo quiero ser como... o sea, muchas veces la élite incluso viaja en el metro, en el bus a la par de uno. Y no es usted no sabe quién soy yo, o no es una Yo soy actitud... el 5% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Exactamente. O cuántos trabajos genera usted para criticar. O sea, sí, ese tipo de actitud finquera en la élite es muy particular de aquí. Y existe esta gente que piensa que defendiendo esa élite o sintiéndose orgullosa de esa élite va a prosperar o que esa élite es un motivo de orgullo, cosa que no se ve en otros países también. El año pasado
Creo que Rudy lo tiene bien presente porque está del otro lado del teléfono. Cuando éramos radio todavía, nos llamábamos, fíjese que me enviaron realmente hasta el día de hoy no entiendo por qué, pero me enviaron una invitación para el foro de Forbes de Guatemala, en representación de fíjese qué. Y ahí para mí, o sea, yo sin haber salido de Guatemala experimenté el shock, porque tú decís, ves la diferencia entre los panelistas extranjeros y los panelistas guatemaltecos. Y muchos de los panelistas guatemaltecos era como, sí, esto es mi derecho de haber nacido en la cuna en que nací, ¿no? E incluso hay un poquito de gaslighting, como diciendo, tratando de convencer a la audiencia, usted lo puede lograr también, solo siga mi fórmula. Pero la fórmula empezaba con el apellido, digamos, ¿no? Literalmente, o sea, uno de los panelistas presentó su fórmula del éxito, que era un acróstico de su apellido. Es decir, entonces tú decís, o al menos yo dije cuando estuve ahí, si ser rico en Guatemala es ser como esta gente, yo no quiero ser rica en Guatemala. O sea, realmente a mí sí me causó un shock y me imagino que mucha de la gente que va afuera y conoce cómo son las élites en otros países, al volver y ve el estado o el comportamiento de las élites guatemaltecas debe ser también un shock, porque mucha de esta mediocridad a la que tú te refieres o de esta falta de valorar lo público viene precisamente por la actuación de estas élites. Yo sí puedo hacer un pronóstico. Dale. Yo puedo, les digo que, digamos, esta oda a la mediocridad que, pues, hasta ahora ha sido el discurso dominante de digamos, que forma la identidad en Guatemala, yo le veo un pronóstico negativo. por razones demográficas, por razones estructurales, porque la gente está migrando. Como les digo, si bien los últimos años hemos tenido una embestida directa contra la libertad de expresión en Guatemala, no hay aparato estatal, porque ellos mismos han minado la capacidad del Estado, ¿verdad? No hay aparato estatal que tenga control total sobre el discurso, ¿verdad? Ni siquiera a nivel de propaganda, o sea ya perdieron el control, no necesariamente el control, sino la centralidad de la generación de discurso, ¿verdad? Entonces la gente se va a Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo un buen amigo que ustedes lo han de conocer, Ben Fossen, que pues él fue adoptado de aquí, ¿verdad? Pero todavía quiere volver. O sea, hay un descontrol por cuestiones puramente demográficas del control de todo del discurso, ¿verdad? Entonces, la gente se va a ir dando cuenta, ¿verdad? La gente se va a ir dando cuenta que, por ejemplo, el hecho de que hay una pelea feroz por un tema tan trivial en el manejo del día a día de los negocios como una ley de competencia es algo absurdo, es algo ridículo. Y cuando uno, o sea, y es que yo siempre lo digo, ¿verdad? Siempre lo repito, qué bien le hace a la democracia que esta gente hable, ¿verdad? Es fabuloso, es genial, porque uno se va dando cuenta que, digamos, ¿cómo le diría yo? Este oscurantismo, este misterio, este talento innato, oculto, que los tiene donde están, en realidad no es tanto así, se remite a otras cuestiones que se han discutido aquí, por ejemplo, en este podcast, ¿verdad? Y de hecho, como les digo, ¿verdad? Viajar físicamente o viajar a través de los libros, por ejemplo, para usar el cliché, uno se da cuenta que, para usar esta frase, la banalidad del mal, ¿verdad? O sea, uno se da cuenta que son gente muy básica, ¿verdad? O sea, gente que no tiene la capacidad de entender, por ejemplo, otra vez, ¿verdad? Para volver al tema del basurero, de por qué en otros países la basura no agarra fuego, ¿no? O por qué en otros países en el recibo de luz va cobrado el manejo de la basura sin que uno se esté preguntando, ¿verdad? O sea, pero como les digo, esto tiene un pronóstico negativo porque ya no hay un control directo sobre el manejo del discurso, ¿verdad? Ya la gente se está dando cuenta. O sea, ya la gente se está dando cuenta que digamos, estos gurús así impenetrables, ¿verdad? Es pura pantalla, ¿verdad? Y para eso ayuda a salir, para eso ayuda a ir a ver cómo funcionan las cosas afuera, ¿verdad? Sí, yo tal vez regresando, y estoy completamente de acuerdo con ambas cosas, o sea, me comienzan a hacer pensar de un montón de ejemplos o sentimientos que yo tuve viviendo afuera, en donde tuve estas como epifanías graduales, donde me di cuenta, ¿verdad? De a dónde pertenezco, a dónde no pertenezco, qué parte de Guatemala soy. Yo me fui pensando que yo era clase media baja, después en clases de economía me di cuenta y viendo los datos de Guatemala, yo era clase media alta. O sea, y nadie nunca me lo confirmó ni me lo negó. O sea, no estoy diciendo que alguien me haya dicho, vos sos esto.
Pero yo me había hecho esa idea aquí en Guatemala y estando afuera, viendo la pobreza, me di cuenta, ala, qué privilegio tengo de haber tenido los accesos a educación, a deporte, a solo mis derechos, bueno, el ser hombre en Guatemala también, o sea, pero tener esa conciencia me pasó afuera. Y también me gustaría resaltar que para mí la educación ha sido lo que me cambió la vida. A mí sí, la oportunidad de haberme ido becado hizo que yo de donde estuviera pudiera crecer de una manera mucho más ágil que si me hubiera quedado aquí, me imagino yo, porque no sé. En un mundo paralelo en un universo paralelo podríamos evaluar esto, pero yo siento que no habría hecho los pasos que hice y no estaría donde estoy y no tendría las amistades que tengo si no hubiera salido. Yo habría seguido un curso mucho más gradual de crecimiento, mucho más de crecimiento personal y económico personal. También habría estado con la misma mentalidad, ¿verdad? Rodeado de una mentalidad mucho menos chocante que me hubiera hecho reflexionar menos. Y mucho se lo debo a esta experiencia educativa, en donde a través de aulas distintas a lo que yo había aprendido aquí, es que yo me di cuenta de cosas de la élite académica que tiene estas contadas oportunidades. El año que yo me fui a esa beca, éramos 3 personas en todo el país que nos fuimos para esa beca, para ese sistema de colegios. Entonces, para nada somos un movimiento que, digamos, somos una ola de gente, ¿verdad? Y que estamos todos cambiando. Y de los 3, solo yo estoy de vuelta. Y no por malas razones. Es decir, no estoy haciendo de menos a las personas que se quedaron afuera. Estas personas tuvieron buenas oportunidades de crecimiento personal, encontraron vidas personales de sus parejas, hicieron raíces en otros lados, encontraron formas de adaptarse a otros lados. Son ciudadanos y ciudadanas de mundo. Pero es difícil convencer a la gente de regresar a Guatemala. Es un reto fuerte, pero creo que hay una parte de ese proceso de concientización, de ese darte cuenta de tu deber. Ahora que ya te diste cuenta, anda y ponerlo en práctica. Eso cuesta a veces, y a veces es más fácil estar en las comodidades que ofrece un entorno académico tranquilo, con banquetas amplias, con transporte público, con seguridad en la noche, y decir, tal vez después regreso. Y le pongo snooze al botón de regresar, ¿verdad? Y eso, para mí, digamos, me hace pensar en este poema de Intelectuales Apolíticos de Otto René Castillo, ¿verdad? Que es como, no puedes quedarte callado. O sea, al final el llamado es, ya una vez que estás consciente, tenés que hacer algo. Para mí resuena. Sé que en diferentes niveles, a veces sí le he puesto snooze y a veces es como tengo que tomar un descanso. Yo no puedo estar metido en política guatemalteca todo el tiempo, aunque mi maestría sea en políticas públicas, porque sería demasiado frustrante. Me voy a terminar riendo como vos te fuiste en el tiempo de Jimmy Morales. Después lo procesás, lo trabajás y ya después ya no te afecta tanto. Sí, sí. No, yo pasé por eso. O sea, no fui bravísimo, como les digo, pero cabrón. Entonces yo sí creo que, digamos, la educación como parte del proceso de concientización es fundamental y me hace pensar que el proceso o la reforma educativa que tiene que haber en Guatemala sobre nuestra historia reciente para entender cómo estamos hoy es un proceso que está pendiente y que urge. Porque si no, estamos generación tras generación creando el mismo tipo de mentalidades, no rompiendo estas, o sea, diciendo que, de nuevo, el mercado libre de las ideas nos va a hacer reflexionar y cambiar nuestro parecer y volvernos ciudadanos plenos. Y sí, tampoco funciona tan así. Sí. Hay que hacer un esfuerzo deliberado para formar a las personas, para presentarles herramientas de educación cívica y decirles, ahora usted decida, pero ya le presenté todo esto. Usted ya sabe cómo hacer impuestos. No, así funciona y así son las reglas. Y el sistema cobra a diferentes niveles a diferentes personas por estas razones. ¿Qué piensa usted? Usted forme su opinión, pero ya le di esa educación cívica inicial de impuestos, de tomar el transporte público, de exigir justicia en los juzgados, o sea, como que toda esa parte hace falta. Yo me fui de 17 años y no sabía un montón de cosas de derechos y me fueron a preguntar. Yo era el embajador de Guatemala junto con otra persona de Guatemala y tenemos que representar al país. O sea, es demasiado pedir a esa edad. Y lo peor de todo es que te ponen en la idea, porque el colegio fue fundado por hijos de embajadores y diplomáticos después de la Segunda Guerra Mundial para decir, si hacemos que nuestros hijos, ¿verdad? Los japoneses, alemanes, sean amigos de los españoles, franceses, británicos, entonces cuando ellos crezcan van a ser amigos y hay paz mundial. Es un colegio por la paz. O sea, de verdad, hasta el día de hoy se lo cree, pero ya se alejó de esa idea de que son los hijos de las élites. Abrámoslo a todo el mundo, ¿verdad? Y esa es una presión gigante que se le mete a uno, pero de todos modos, cuando yo me vine acá y tuve
y regresando al punto inicial, tuve esa epifanía de que la educación fue la que me cambió la vida y hace que yo esté donde estoy hoy. Eso es lo que me hace esa responsabilidad, porque siento que yo ya soy parte de una élite que recibió un montón de inversión privada y pública y que por esa razón tengo que estar aquí. O sea, por esa razón tengo que seguir en Guatemala haciendo la lucha y que estando afuera, aunque estuviera conectado a veces, no es que no sea tu caso el mío, ¿verdad? Pero yo estando en Noruega, yo me perdí de la casi clasificación del Mundial, el 2006, ¿verdad? No, pero también me acá, perdí sí. de cosas, de votaciones, de noticias fuertes, de renuncias de funcionarios públicos, que decía yo, a la gran, qué ganas de estar ahí. Y que no es lo mismo estar conectado en línea, y peor en Noruega era... 3 de la mañana viendo las noticias de la noche de aquí. Entonces, sí creo que... tan alegre que es. Sí. O sea, yo me la gozo así. Obviamente, como les digo, ya pasé un proceso digamos, de sanación, si lo quieren ver así, pero yo me divierto, o sea, estoy adicto, si lo quieren ver, al quehacer político de Guatemala, incluso las malas noticias. ¿Pero de qué te perdés estando allá? ¿Qué sentís que te perdés? No, obviamente hay unas dinámicas sociales, pues, o sea, la manifestación física de la amistad, digamos, no estoy aquí, ¿verdad? Y también tengo el privilegio, diría yo, de apagar cuando ya no quiero escuchar nada, ¿verdad? Eso es genial, puedo sacar al chuchito, a pasearlo sin pensar en lo que pasa en Guate, o sea, eso naturalmente es un privilegio y te permite, pues, aguantar más, ¿verdad? Eso. Pero lo que yo quería decir sobre lo que mencionabas del tema de la mediocridad es que algo que también no muy se entiende es que con el tema de la mediocridad, ¿verdad? Si uno fue afuera y uno vio cómo funcionan las cosas afuera y uno puede llegar a determinar que aquí hay un discurso de mediocridad, no es porque sí, de que yo odia esto, no, es que la mediocridad es esencialmente de que no es posible que lo que pasa sea como es, porque yo tengo la creencia y la fe firme de que puede ser muchísimo mejor. A eso, o sea, digamos, en esa paradoja se remite esta, que para algunos es una energía negativa, a mí es una energía súper positiva estar ahí hablando, estar jodiendo, estar porque yo estoy seguro, tengo la certeza de que las cosas como están funcionando hoy en día no es normal y no están ni cerca de lo que pueden llegar a ser, ¿verdad? Entonces, por eso es que, en primer lugar, detesto que me vean la cara de imbécil mintiéndome con propaganda de que la macroeconomía, sabiendo que incluso a nivel técnico es falso. De hecho, eventualmente voy a abordar lo que le dijeron a Daniel sobre lo que dijo aquí sobre la economía, pero no he tenido tiempo. Pero que te mientan y que esa mentira justifique o que explique por qué no has llegado a lo que de verdad querés ser, ¿verdad? Hasta nietzscheano es eso, ¿verdad? Atrévete a ser quien tú eres, ¿verdad? O sea, por eso es que de ahí se remite toda esta energía, todas estas ganas de hacer esto, toda esta gana de estar molestando, porque estás seguro, tenés la certeza de que esto puede ser muchísimo mejor, ¿verdad? Y al final es un fenómeno como dulce y amargo a la vez, porque hay ciertos beneficios, como por ejemplo el hecho de que esta gente que sale y compite, o bueno, que conoce otras formas, viene y compite con la élite, ya sea de frente o a distancia. O sea, al final incomoda a esas élites, cambia el balance de poder. Digamos, a la élite le toca competir con las remesas, le toca competir, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la parte dulce, digamos, porque tú ves cómo es un catalizador de cambio el hecho de que haya personas que salgan y luego vuelvan, si no totalmente, al menos parcialmente. Pero a la vez es un poco amargo porque tú dices... O sea, hay tanto guatemalteco con tanto talento, con tanta capacidad, con tanto potencial, que no encontró las oportunidades para realizar ese potencial aquí en Guatemala. Entonces, algo tiene que estar fallando, o mucho. Está fallando y mucho hay que mejorar. Y es una lástima tener esa pérdida, podríamos llamarle, al menos presencial, de todas estas personas que tienen una capacidad enorme, pero que se ven forzadas o como a veces lo hablan en el tema de migración, digamos, de mano de obra, que llaman como los departamentos expulsores, les llaman, sí, ¿no? Porque definitivamente expulsan a la persona porque ya no tienen ninguna oportunidad. Pero bueno, hemos llegado al tiempo, al final del programa. Les agradezco. Yo diría que este tipo de conversaciones tienen que repetir
con otros perfiles también. Creo que aquí fue un experimento en el que 2 economistas, hombres, los 2 medio pero eran los que tenían altamente educados, y uno se quedó y otro se quedó virtualmente, otro se quedó presencialmente. Pero creo que hay que repetirlo, hay que ver mujeres y hay que ver otros perfiles. Los científicos que no hay instalaciones aquí para hacerlo, que yo he conocido, que se han quedado afuera, es una lata porque no tienen instalaciones para y eso, para otra hacerlo, vez, y eso eso duele. es un bien público. La ciencia, la generación de conocimiento es un bien público que tiene que ser financiado por el Estado. Y obviamente, una vez más, ¿verdad? Uno intenta con eso. No, que tienen que ser las empresas, que es privado, que cómo se van a ir impuestos para financiar papers de sociología, por ejemplo, que es parte del acervo cultural de un país. O sea, un gran país tiene grandes sociólogos, pues, o sea, debe de ser un orgullo nacional que el gobierno tenga la capacidad de financiar conocimiento sociológico de humanidades. Pero bueno, creo que en esa otra ocasión lo hablaremos, ¿verdad? Así que gracias a ambos por contarme sus historias y su perspectiva, y a la audiencia también por permitirnos acompañarles en casa. Y nos vemos próximamente en otro episodio de Tangente Podcast.